medida en esta Perfecto. actividad organizada por Instituto de Estudios Judiciales, bueno, un poco impulsada por la delegación del Departamento Judicial Zárate Campana, y bueno, un poco por esta situación, en el mundo, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires nos hemos visto repentinamente inmersos, lo cual ha de alguna manera rediseñado todas nuestras agendas. Así que en instituto teníamos programado una serie de actividades que fueron drásticamente cortadas, hasta que, bueno, hemos decidido aprovechar estas herramientas novedosas que realmente han posibilitado estas nuevas formas de comunicación. Nos han lanzado de lleno todos estos sistemas, ya sea Zoom, o bueno, a través de la Corte con el Microsoft Teams. Así que la verdad que es una herramienta muy valiosa, y que todos estamos aprendiendo a utilizarlas y a percibir los beneficios, ¿no? De poder comunicar con gente, todos más unidos en esta etapa que estamos transitando. Entonces, la verdad que, bueno, le agradezco a Carlos, que es un amigo de la casa de Zárate Campana, se podría decir, porque ha venido varias veces, y en esta oportunidad, digamos, nos visita, pero para toda la provincia, porque esto también posibilita que de todos los departamentos judiciales podamos aprovechar este sistema de manera simultánea. Bueno, ¿cuál es el tema que le hemos propuesto a Carlos? Es el tema de él, ¿no? Es un tema interesante, un tema convocante, y es un tema que tiene muchas preguntas abiertas. Se llama Eficacia del Derecho Procesal Electrónico Bonaerense y Pandemia. En la provincia de Buenos Aires, yo estuve leyendo un poquito algunas cosas que él ha publicado, y como siempre se dice en muchos ámbitos que la pandemia y la cuarentena y todo lo que ha traído aparejado tiene que ser visto como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad para repensar muchas cosas a nivel personal, a nivel grupal, a nivel de país, a nivel mundial, se diría. Es un momento para repensar todo. La verdad que esto nos ha puesto contra la pared, se puede decir de un punto de vista negativo, con todos los efectos que va a traer aparejado seguramente. Pero bueno, también puede ser visto esta enorme crisis como una gran ocasión. Y uno de los pequeños aspectos en los que nosotros ya podemos ir percibiendo un costado positivo, es que esta situación coyuntural de la pandemia, del aislamiento social obligatorio, nos ha lanzado de lleno hacia un nuevo camino en el derecho procesal de la provincia de Buenos Aires, que veníamos transitando en esta incursión hacia el expediente electrónico, el expediente digital, de una manera decidida, ciertamente, porque la Corte venía avanzando sin prisa pero sin pausa, pero bueno, esto ha precipitado todo, ¿no? Y diría que el ejemplo más rotundo de esta precipitación de los acontecimientos ha sido el teletrabajo, ¿no? La posibilidad de que muchos operadores jurídicos de nuestros organismos permanezcan en sus casas y puedan trabajar, como uno a veces lo escuchaba de empresas privadas, ¿no? Esta y otras tantas son enormes novedades que tenemos que ver con alegría, ¿no? Que están surgiendo, por lo menos por este tiempo, que nos ha permitido no dejar nunca de prestar el servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires. Como algún eslogan dice, ni asueto, ni feria ni asueto. Bueno, esto, la verdad que el servicio jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires no ha cesado. Se ha visto mermado, se ha visto afectado, pero no se ha visto interrumpido.
Así que en este tema nos queremos meter con Carlos, sobre todo por una gran novedad que ha significado una sanción, una de las tantas, ¿no? Acuerdos que ha dictado la Corte en este tiempo, pero puntualmente el acuerdo que significó la reforma del reglamento para presentaciones y resoluciones electrónicas, ¿no? O sea, el acuerdo 3975 de abril de este año. Este acuerdo, en algún punto nosotros podemos quedar como mareados porque quedó en el medio de un montón de acuerdos relativos al periodo de emergencia, pero este acuerdo es bisagra, ¿no? Porque como bien dicen los artículos que comenta Carlos, implica una reforma después de más de 20 años de reforma al sistema de presentaciones judiciales. ¿Por qué? Porque se va directamente hacia el expediente electrónico digital. Así que bueno, Carlos, me interesaría arrancar el diálogo con esta pregunta. Me llamó mucho la atención que vos decís una cosa, ¿no? Hablando de la 3975 de abril del 2020. Decís que la pandemia ha tenido un efecto catalizador respecto de la eficacia procesal electrónica. ¿Por qué no nos contás un poquito y así arrancás el diálogo? Bueno, primero agradecerte la convocatoria, como siempre. Las clases anteriores nos hemos visto en tu zona. Ahora, bueno, vemos por estos medios y podemos partir nuestra charla con todas las personas interesadas de la provincia. Muy agradecido de la convocatoria, entonces. Sí. A ver. Hay mucho que decir. Digo así, es un tema que a mí me gusta. Por todo, por la cuestión local, por la cuestión judicial, por la cuestión electrónica, por la cuestión de la eficacia procesal como derecho humano. Es un paquete de conceptos que los que alguna vez han leído algo de lo que es el que han escuchado alguna vez la charla, saben que ya que todo un eje es el trabajo sobre la eficacia procesal. La eficacia procesal como derecho humano. Hemos trabajado en este tema. Y en este contexto nos toca bajar ese tema de la eficacia procesal, contexto procesal de la provincia de Buenos Aires, y adaptar un contexto más específico, que es el de la pandemia que estamos atravesando desde hace varios meses, y que además en nuestra zona, estamos, todos los que estamos participando de la charla, estamos incluidos en esta zona más restricciones, las que se han agudizado a partir de este fin de semana, según se anunciara, una razón es mayor el requerimiento de eficacia procesal en estos tiempos, en este contexto. Por eso se habla de un efecto catalizador que, con esto digo, Pato, ustedes que me han sorprendido muy claramente. Perdón, Carlos, ¿te puedo interrumpir? Por supuesto. No, se escucha muy mal. Yo no sé si otros se escuchan mal. A mí me han escuchado bien. A ver. No, se escucha muy entrecortado. Desde que inició a hablar, doctor Camps. Sí, no se escucha, se escucha muy cortado. Que creo que es cuestión de la conexión. No tengo posibilidad de modificar otro parámetro. Es un tema de conector, doctor. Buenas tardes. Fernando Fasano le habla. Es un tema de conexión. Si quiere, mientras tanto, puede probar desde el teléfono, bajar la aplicación Microsoft Teams y abrir desde ahí el mismo link que le mandé. Cámara, hace menos señal. A ver. Y todos apagan las cámaras. No, es una cuestión de conexión del lugar donde está el doctor Camps, me imagino. A ver. Bueno, la conexión va a llevar un tiempo si la bajo a la aplicación de aquí. Vamos a intentar. Si no, podemos probar también bloqueando su cámara, doctor. A ver si lo escuchamos bien. Puede probar bloquear su cámara. Cerrar la cámara. Bajar el video y audio. A ver ahora. Subir menos ancho de banda, a ver si lo escuchamos mejor. A ver, sonido. ¿Cómo estamos?
Ahora se escucha un poquitito mejor. Podemos probar unos minutitos, si quiere así, Bueno. y mientras tanto puede probar la opción también de descargarlo a teléfono, por si vemos que no podemos por este medio. Vamos intentando. Vamos a ver esto. Corriendo en el teléfono, bajarle la navegación. Quizás por señal tengamos más suerte. Bueno, ¿ahí se escucha? ¿Al menos el audio mejoró? No. No. Sí, yo lo escucho. A ver. Bueno, mientras tanto estoy bajando la aplicación al teléfono. Sí, Lo escuchamos muy entrecortado. Sí. A ver, yo ustedes también hacen memoria, pero también te escucho un poco cortado, pero creo que lo llevo a entender lo que dicen, ¿no? A ver si con teléfono tenemos otro tipo de suerte. Bueno, ya ven, la tecnología a veces ayuda, a veces complica, pero bueno. Al menos para comunicarnos tenemos varias vías. La cuestión es que para trabajar judicialmente precisamos esas herramientas y así. A ver. A ver, tenemos con el teléfono. Estoy entrando por otra vía. A ver, ahora. ¿Con el teléfono, doctor? Estoy con el teléfono, sí. Creo que tenés que aceptarme. Sí, lo acepté. Bien. ¿Y qué hago con la pecera? Sí, perdón. A ver, ahí se escucha. Lo escuchamos un poquito entrecortado todavía, pero lo escuchamos. Bueno. Un poquito mejor. Bueno, seguimos adelante, a ver si vamos a salir en estéreo ahora. A ver. Bien. Ahí estamos. Ahí lo estoy aceptando. Cierra la aplicación de la computadora, así no acopla. Exacto. Está con la cámara de teléfono al mismo tiempo, cierre la compu mejor. Vamos a ver. Bueno. He hecho varios vivos y nunca había pasado algo así. Evidentemente, hoy no tenemos suerte con la señal. Bueno, ¿cómo estamos ahí? ¿Ahí se ve y se escucha? ¿Mejor? Mucho mejor. Ahí Bueno. mucho mejor, sí. Bueno, retomemos donde dejamos. Mónica nos preguntaba al inicio acerca del alcance de esta reflexión que yo venía haciendo respecto de la función catalizadora que ha tenido la pandemia, el efecto catalizador que ha tenido la pandemia respecto del derecho procesal electrónico en la provincia de Buenos Aires. Es un efecto catalizador. Un efecto catalizador es aquel efecto que acelera los procedimientos, pero que además, otra de las acepciones que tiene este término, es el de mejorar los procedimientos. No solamente acelera, sino que mejora. Y eso es lo más interesante que se observa en este tipo de momentos donde la Corte de Buenos Aires ha tenido que emitir regulaciones de derecho procesal electrónico de emergencia, y en temas de cuestiones específicamente digitales o electrónicas, vemos que lo ha hecho, a mi modesto entender, con una
con una precisión y con una calidad mejor que la que anteriormente había emitido o había contribuido a emitir mediante proyectos de ley. ¿A qué me refiero? Yo considero, y lo comento en ese artículo que mencionó Mónica, la mayor calidad a los fines de una mayor eficacia en contextos de pandemia de esta regulación procesal electrónica que contiene esa acordada, y no solamente esa acordada, varias otras que integran todo un vademecum de normativa de emergencia que se está aplicando en estos momentos y que deja de lado muchas de las cuestiones previamente reguladas en cuanto a derecho procesal electrónico por la misma Corte e incluso por la ley. Es algo muy interesante porque el derecho procesal electrónico de la emergencia, el que emite la Corte durante estos tiempos de pandemia, en muchos casos contradice lo que establece sus propias acordadas anteriores, y lo que es más grave aún, porque eso no habría ningún problema en que la propia Corte dejara de lado sus propios conceptos previamente vertidos, sino que deja de lado o contraviene lo que establece la letra expresa del Código Procesal Civil y Comercial actualmente vigente. Todo en pos de ganar eficacia. Con lo cual, ahí tenemos la respuesta a la primera objeción a la validez constitucional que podemos realizar respecto de una norma emitida por la Corte que contraviene lo que dice la ley procesal bonaerense. Ustedes saben muy bien que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires tiene delegada por la legislatura la posibilidad de reglamentar ciertos aspectos procesales para complementar o hacer más simple el trabajo judicial, la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial. Complementar, integrar, aclarar, pero nunca contradecir. Es decir, nunca esa delegación en tiempos normales, en tiempos, no afectados tan gravemente como los que estamos actualmente transitando, en estos tiempos normales no puede la Corte venir a regular procesalmente algo contrario, un contenido contrario al que establece la propia legislatura bonaerense mediante el Código. Sin embargo, esto ha ocurrido en este contexto y justificado por este contexto. Es decir, fíjense ustedes cómo en este momento la cuestión de la eficacia procesal depende vitalmente de los aspectos electrónicos. Dicho de otras maneras y mucho más simple. Si no fuese por el proceso electrónico, no podríamos hoy estar llevando adelante la prestación del servicio de justicia. Con lo cual, las normas de derecho procesal electrónico, hoy más que dotar de eficacia al proceso, que es lo que siempre hicieron, siempre las normas de derecho procesal electrónico correctas dotan de mucha mayor eficacia procesal al proceso escriturario, por ejemplo. Hoy, más que dotarlo de mayor eficacia, hoy es la única vía que tenemos disponible para ejercer la actividad. Es decir, si hoy implementamos estos mecanismos, no se puede ejercer esta tarea en un contexto donde las personas no podemos circular, donde las personas que son grupo de riesgo no pueden salir de ninguna manera de su domicilio, y convengamos que, al menos en lo que a mí respecta, yo trabajo en la Corte, todos mis jueces, si no es por cuestión de edad, es por algún cuadro de salud, todos ellos se encuentran incluidos en esa categoría de personas de riesgo que no pueden salir de su casa. Entonces, ¿de qué manera podría trabajar la Corte si no fuese mediante las vías electrónicas, las vías digitales? Justamente el teletrabajo, como mencionaba Mónica, que es otra de las cosas que no aparecen, ya existían, pero que aparecen en la práctica palpable y en ámbitos que creíamos imposible que ocurriera, como es el del Poder Judicial, en este contexto. Porque el proceso electrónico viene, en este caso, de la mano del teletrabajo. Es decir, gracias a que se han potenciado los mecanismos de derecho procesal electrónico, como son, por ejemplo, la utilización ya absolutamente generalizada del documento electrónico y por ende de la firma digital y electrónica, es que podemos realizar esas tareas de manera remota. El abogado desde su estudio, como lo venía haciendo, pero lo novedoso y lo que generó un mayor cambio es la posibilidad de que los judiciales puedan realizar esas tareas también desde sus domicilios. Y concretamente, que los jueces puedan firmar desde sus domicilios, como es lo que ocurre hoy actualmente con la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto que en los casos donde hay jueces que no se encuentran incluidos en categorías de riesgo ni tienen otras
otros motivos que les impida salir a la calle, o sea, quebrar el aislamiento obligatorio, muchos jueces concurren a su despacho y están trabajando de modo presencial, pero eso no es la generalidad de todo el plantel judicial de la provincia de Buenos Aires. Muchos jueces, muchos camaristas y todos los jueces de la Corte trabajan desde su casa. Muchos empleados trabajan desde su casa, muchos funcionarios. Es decir, es necesario armar toda la estructura procesal completa para ser pasible de ser manejada o llevada adelante desde los domicilios mediante el teletrabajo. ¿A través de qué? De estas figuras vinculadas con el proceso electrónico, que son básicamente el documento digital. El documento digital es la pieza clave que proviene desde el derecho civil. Recuerden ustedes que en el Código Civil y Comercial Unificado del 2015 tenemos la regulación de la firma digital como sucedáneo o reemplazo válido de la firma hológrafa. Al establecerse la validez de una firma digital a la par de la firma hológrafa, nace la posibilidad del documento electrónico, del instrumento electrónico o digital. Y eso es lo que da pie a que todo el proceso judicial pueda digitalizarse, porque convengamos que el expediente electrónico, el expediente digital, no es otra cosa que la acumulación de documentos digitales, que actualmente se encuentran absolutamente avalados en cuanto a la posibilidad de su utilización por el Código Civil y Comercial, que establece la validez de ese formato de firma, del formato de firma digital. Pues bien, todo eso que ya existía antes del inicio de este año, antes del inicio de la pandemia, fue necesario activar, terminar de madurar y echar a andar para poder funcionar. Eso es lo que yo menciono como el efecto catalizador de la pandemia. La pandemia tomó los elementos que ya teníamos, que ya se venían desarrollando hace varios años, de derecho procesal electrónico en la provincia de Buenos Aires, y los tornó imprescindibles. Y hubo que madurar las pocas cosas que quedaban pendientes de madurar, y hubo que adaptar aquellas que podían funcionar más o menos bien, más o menos eficazmente en un contexto de no aislamiento, pero que en un contexto de aislamiento y donde no solamente está limitado el contacto interpersonal directo, mediante una charla, mediante una entrevista, sino que también está limitado incluso con la entrega de elementos que puedan ser vectores del virus, es decir, también la situación del papel está hoy muy limitada, gravemente limitada. Con lo cual, la despapelización, que era un objetivo que se venía buscando desde hace años con las intervenciones de la Corte, hoy es una necesidad sanitaria, una necesidad a partir de las medidas que se han adoptado para poder sobrellevar estos tiempos de vida en sociedad, además de lo procesal. Fíjense ustedes entonces cómo es necesario terminar de desarrollar toda la normativa que permita que los documentos judiciales puedan todos ellos ser electrónicos y digitales. Ya teníamos un trabajo muy adelantado en lo que hace a los escritos de las partes. De hecho, ya teníamos acordadas que regulaban todos los colegas abogados de la matrícula, saben muy bien el formato que debía tener, cómo debían realizarse la función de copias, la digitalización de copias. Sin embargo, la acordada de la Corte vigente hasta hace muy poquito tiempo, que regulaba esos temas, decía otra cosa. Ahí tenemos un primer ejemplo donde las acordadas de la Corte regulaban cuestiones que iban en contra de una norma previa, en este caso de la norma, de la misma norma que provenía del mismo organismo que dictaba la nueva, es decir, de la misma Suprema Corte, la acordada, que regulaba el formato de los escritos judiciales. Sin embargo, esa acordada que regulaba los formatos de los escritos judiciales tomaba algunos pocos elementos provenientes del Código Civil y Comercial, con lo cual ya empezábamos a modificar o a regular mediante acordadas cosas diferentes a las establecidas en el Código Procesal. Y como en aquel momento, y como ahora también ocurre, el fundamento de validez de esas normas que emite la Corte en contravención de lo que dice, o contrariamente a lo que sostiene el Código Procesal Civil y Comercial, se sostienen por la validez constitucional que sacan del hecho de generar una norma más eficaz. Es decir, si esa
alteración que hace la Corte de Buenos Aires mediante acordadas de lo que establece el Código Procesal Civil y Comercial no fuese para dar eficacia, no tendría la validez constitucional que poseen ese tipo de normas. Bueno, lo vemos muy claramente ahora, en este tiempo de regulación durante la pandemia, donde además de dictarse la nueva acordada que mencionaba recién Mónica, que establece los formatos de los escritos judiciales, en lo cual no se introduce demasiada novedad, porque eso ya se encontraba regulado por acordadas previas y venía siendo cumplido por los letrados. Lo que incorpora como novedoso es el formato y los requisitos para los documentos judiciales electrónicos, los instrumentos judiciales electrónicos, que provienen del organismo, del juez, de las cámaras, de las cortes. En este caso se establece de manera ya absolutamente indubitable la posibilidad de la firma digital por parte de los integrantes del Poder Judicial, y acá fíjense cómo es necesario distinguir las dos características, los dos tipos de firma, que hoy tenemos firmas no hológrafas que tienen validez dentro de nuestro régimen. Ustedes saben muy bien que no es lo mismo firma digital que firma electrónica. En ambos casos hablamos de firmas no hológrafas y obtenidas mediante mecanismos de encriptación de datos que permiten mayor o menor seguridad en cuanto a la autoría y en cuanto a la integridad del documento. Sin embargo, la firma digital tiene estos mecanismos de encriptación de datos mucho más evolucionados, y sobre todo, lo esencial de la firma digital, que la diferencia de la firma electrónica, es la existencia de un certificado que avala la autenticidad de esa firma. Es decir, así como antes, y actualmente también, un escribano con registro tiene un registro, una matrícula, luego de haber realizado pruebas y haber obtenido esta habilitación por parte del Estado, y de esa manera se establece que la firma de un escribano con registro tiene una fuerza especial, justamente porque tiene un registro que lo respalda. Así también la firma digital tiene esta condición de autenticidad que viene del certificado que lo avala, y ese certificado debe estar emitido por autoridades, por organismos habilitados para ser emisores de estos certificados. Todo esto está absolutamente bien y detalladamente y minuciosamente regulado en la Ley de Firma Digital de Argentina. Es una ley previa al Código Unificado, pero que el Código Unificado no derogó. Y no solamente no derogó, sino que también, al menos yo sostengo, mucha gente sostiene y otros sostienen algo diferente, que cuando el Código Civil y Comercial habló de firma digital, no habló en un sentido genérico o en un sentido impreciso, sino que en un sentido muy claro y muy técnico y muy preciso lo dijo, remitiéndose, entiendo yo, al concepto de firma digital que establece la firma digital, que tenía unos pocos años de antigüedad cuando sale el Código Unificado, y que fue emitida, la ley de firma digital, por la misma autoridad que dictó el Código Civil y Comercial Unificado. Con lo cual yo entiendo que el concepto de firma digital que trae el artículo específico del Código Civil y Comercial Unificado no puede hacer otra cosa que remitir al concepto de firma digital que establece la ley de firma digital. Pues bien, esto para zanjar algunas dudas que también las hubo, estas dudas, en los primeros tiempos de instrumentación de firma en la provincia de Buenos Aires. A la par de la firma digital tenemos la firma electrónica, que es más, se define por descarte, por la negativa. La firma electrónica es toda otra firma digital que no cuenta con el registro, con esta forma de registro, con el certificado que avale su autenticidad. Con lo cual tenemos, por ejemplo, la que hoy utilizan todos los abogados en la provincia de Buenos Aires. Esa firma electrónica les fue dada a los abogados por la Corte. En un momento, y aún hoy la Corte aún todavía no tiene la condición de autoridad certificante, está todavía en tratativas para hacerlo, pero aún no lo es, con lo cual las firmas que otorga la Corte de Buenos Aires no pueden ser nunca firmas digitales porque no puede, la propia Corte no está investida de la condición de autoridad de registro.
Quizás en un futuro, cuando se terminen ciertos trámites, lo puede hacer y en ese caso se renovarán los certificados y los abogados contarán con firma digital. Sin embargo, hoy cuentan con firma electrónica. Los que sí cuentan con firma digital son los integrantes del Poder Judicial y no desde hace mucho tiempo. Recién el año pasado, si mal no recuerdo, la Corte, cuando en este proceso evolutivo del derecho procesal electrónico que iba a desembocar necesariamente en el hecho de que los magistrados firmen sus resoluciones, y creo que, tomando en cuenta esta posición que establece que en el caso de los jueces y los integrantes del Poder Judicial, es decir, los funcionarios del Estado que intervienen en la justicia, no pueden tener otra firma que no sea la firma digital, fue así como la Corte, si bien mantiene viva y vigente su intención de ser autoridad de registro y completar el trámite para así serlo, buscó una vía más abreviada para poder contar el Poder Judicial, sus integrantes, con firma digital, que es erigirse en autoridad tomar la autoridad de registro de la ONTI y de esa manera poder tomar la firma digital, obtener los certificados de una autoridad certificante y ser la Corte autoridad de registro. La Corte de Buenos Aires se ha erigido en autoridad de registro que implica la posibilidad de generar legajos de todos los jueces, secretarios, oficiales de Estado, todos los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y al ser autoridad de registro, prepara los legados de todos estos sujetos y tramita el certificado digital que lo obtiene de la ONTI. De esa manera, la Corte, ella, no otorga los certificados, sino que los tramita, los registra y los obtiene de otra autoridad certificante. Por eso es que la Corte, según he entendido, no podría hoy estar dando certificados de firma digital a quien no integre el Poder Judicial, como es el caso de los abogados. Carlos, una pregunta. Sí. Te interrumpo, ¿no? Este acuerdo, ¿no es cierto? Supera lo que es el tiempo de pandemia. O sea, llegó para quedarse, digamos. Absolutamente. Pero a la vez tiene elementos que parecieran solo circunscriptos a esta etapa. Yo te quería preguntar por el tema que vos abordás también, la cuestión famosa que generó tanto lío del patrocinio, ¿no? Dios mío, sí. Y claro, y vos hablás el letrado como depositario, ¿no? Esa figura que está receptada de alguna manera en el acuerdo. Contanos un poquito esa visión. Bueno, ese es el claro ejemplo del efecto catalizador, del efecto positivo del derecho procesal electrónico durante la emergencia. Antes del dictado de esta acordada que estamos mencionando, ustedes recordarán que creo que es la resolución número 10, yo ya no recuerdo por números porque no ha habido tantas en tan poco tiempo, creo que la resolución 10 del 2020 de la presidencia de la Corte establece un código procesal electrónico de la emergencia. Y entre las cosas que establece justamente esto, el hecho de que cuando el abogado ejerza no como apoderado y los actos no sean de mero trámite, alcanzará con que la parte suscriba la presentación de manera hológrafa ante el abogado, se le deje la copia y el abogado escanee esa copia y la envíe al tribunal, jurando que es copia de lo que tiene su despacho en custodia. Y por supuesto, digamos, exponiéndose que en el caso de algún tipo de desconocimiento sea necesario exhibir ese original firmado con tinta en papel guardado en el despacho del abogado. A ver, Mónica, eso siempre pudo haber sido así. Yo la verdad es que no me explico por qué tuvimos que pasar primero por una primera resolución también de Lázaro y presidente hace o 7 o 14 años, no sé cuántos, pero donde, si mal no recuerdo, prohibía el ejercicio profesional por patrocinio. O sea, algo bastante complicado. Como se vio que eso era algo, digamos, inaceptable,
porque el ejercicio por patrocinio es un derecho tanto del abogado como de las partes. No se puede borrar de un plumazo y mucho menos por problemas técnicos. Hay que buscar la manera de ejercer el patrocinio de manera electrónica, no de eliminar el formato del ejercicio por patrocinio. Bueno, después vino todo el sainete de las cartas poder y de los alcances de la carta poder, y si era para ese acto, si era para todo. Bueno, después que superamos todo ese sainete y cuando todavía no se habían calmado las aguas, vino todo el sainete de los actos de mero trámite. Es decir, otra salida que se le ha ocurrido a no sé quién fue entonces, si hay ciertos actos que el abogado puede firmar por sí, aún siendo patrocinante, que son los de mero trámite, bueno, ampliemos ese concepto de una manera grande. O sea, fíjense cómo seguimos forzando conceptos por no hacer algo que estaba a la mano en el primer día. Pero bueno, y se llegó, digamos, a lo culmine de la acordada que establece por la negativa lo que no son actos de mero trámite, como producto de una consulta popular que hizo la Corte mediante su página web a que toda la gente pueda opinar en un formulario a preguntas del tipo, como mencioné en mi artículo, es, ¿cree usted que el traslado de demanda es un acto de mero trámite? ¿Sí o no? Tenías que poner. Bueno, por suerte dijeron que eso no era un trámite, un acto de mero trámite. Hubiéramos estado en un aprieto si la mayoría de la encuesta decía que el traslado de demanda o el planteo de un recurso era un acto de mero trámite. Ahí hubiéramos estado en grandes aprietos. Pero bueno, tuvimos que llegar a una resolución de emergencia para poder trabajar sin que el abogado vaya al tribunal. Lo que no está demasiado ahí contemplado es el traslado de la parte al estudio del abogado o el abogado a la casa de la parte. Pero bueno, yo tengo casos concretos en La Plata donde conozco de varios casos de abogados que han iniciado amparos. Me consta en un caso personal, mi hermana tuvo que tramitar un amparo de salud y su abogado le requirió firma digital. Mi hermana firmó la demanda de amparo desde su casa con firma digital y el abogado expuso que la firma era digital y ofrecía todos los medios para corroborar la validez de esa firma. Sin embargo, eso no estaba previsto en la resolución de presidencia. Lo que estaba contemplado era que la parte, en este caso mi hermana, fuera al estudio del abogado y les dejara firmado un papel, una demanda. Sin embargo, al haberse, digamos, generado el concepto de abogado depositario o de esta posibilidad de llevar al tribunal una firma escaneada, algunos abogados, muy osados, con jueces que también estuvieron a la altura de las circunstancias, utilizaron firmas digitales también de las partes, o formatos de firma digital también de las partes. A ver, eso no encuadra exactamente en lo que prevé esta resolución de presidencia. Sin embargo, en este contexto fue eficaz, porque además, puntualmente, el caso del amparo de salud de mi hermana era por una cuestión vinculada con un cuadro respiratorio, con lo cual, con más razón, estaba impedida trasladarse o tomar contacto con el abogado si se trasladaba hasta su domicilio. Con lo cual, fíjense ustedes cómo, cuando es necesario tomar ciertos recaudos que hacen a la eficacia procesal en general, y ahora a una específica eficacia procesal que más que eficacia es supervivencia. O sea, no es mejor o peor justicia, sino es justicia posible o imposible. Trámites posibles o imposibles. En este caso, las flexibilizaciones se hacen por vías que no son las ortodoxas. Concretamente, por una resolución del presidente de la Corte que regula la cuestión de la firma en contra de lo que establece el Código Procesal. Inclusive las propias acordadas previas de la Corte establecían otra cosa. Y aún así todavía sigue habiendo excepciones, como la que hubo en ese amparo que tramitó en el Fuero de la Plata, donde los jueces hicieron lugar a una acción de amparo firmada de esa manera digital, con todas esas explicaciones y esos fundamentos en este contexto específico. Fíjense ustedes cómo no solo eso ocurrió. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo la notificaron? ¿A dónde la notificaron? ¿Y de qué manera? Hubo problemas porque había que notificar la IOMA. Entonces, había muchos problemas con notificación electrónica de IOMA. Si bien ya se estaban haciendo oficios, no funcionaban con la celeridad que requería el caso. Con lo cual, ahí lo que se hizo fue, bueno, una excepción a lo electrónico y una excepción a todo, y lo diligenció, digamos,
el propio abogado fue a buscar el oficio y lo llevó, lo presentó en IOM. En soporte O sea, papel. eso se hizo, exactamente, sí. Se imprimió en el juzgado, se firmó el secretario y lo diligenció el propio abogado. Tengo entendido que con cierta insistencia y con ciertos canales, digamos, con un poco más de tiempo, IOMA recibe notificaciones por esta vía, pero eso era muy recién iniciada la pandemia. IOMA no entendía nada, ni por la puerta, ni por correo electrónico, ni por nada. Con lo cual ahí no llegamos al diligenciamiento electrónico, pero hoy creo que ya hay posibilidades de hacerlo, en ese caso. No solamente en ese caso, vemos un supuesto donde la regulación de emergencia vino a mejorar lo que había. Otro elemento que podemos mencionar también muy interesante es cómo, y acá hablo ya de lo que atañe el funcionamiento del órgano donde yo trabajo, soy el secretario de la Corte, y en la Corte, seamos sinceros, en la Corte no se aplicaba el derecho procesal electrónico aún, del mismo modo que se aplicaba en primera instancia y hasta en Cámara. Es decir, todavía... A ver, la Corte generó un movimiento de derecho procesal electrónico que, a diferencia de la Corte Nacional, se instrumentó desde abajo hacia arriba. Es decir, la Corte emitió normas no para aplicarlas ella, sino para aplicarla a primera instancia. Después de primero como juradas piloto, después como obligación. Una vez que funcionó en primera instancia, es que se empezaron a digitalizar las segundas instancias y recién, digamos, el sistema Augusta y todo su trámite empezó a funcionar en las cámaras. Bueno, y en los últimos tiempos del año pasado empezaba tímidamente a aparecer en la Corte, y me refiero a la Corte en general, no hablo de la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, porque esa secretaría, como funciona de una manera diferente, funciona como un juzgado de primera instancia, y además, como el sistema Augusta casi que nace para el foro contencioso administrativo o coetáneamente, el secretario contencioso de la Corte siempre trabajó con la Corte con el sistema Augusta. Me refiero a las demás secretarías, a la laboral, a la civil y comercial, que es la mía, y a la penal. Recién el año pasado empezaba a asomarse, a insinuarse la utilización de a poquito y muy simplemente del sistema electrónico en la Corte. Lo que no había ni miras todavía era que los jueces firmaran con algo que no sea una lapicera. Eso no había ni miras. Bueno, algunos de mis jueces, que hoy ya no están entre nosotros, llegó a decirme que pasarían por sobre su cadáver antes de obligarlo a firmar con firma digital. Como siempre, se salió con la de él. Así que, fíjense ustedes, en ese contexto estaban, por supuesto, había una mayoría de la Corte que no tenía ese miedo, ese temor, esa resistencia, y que yo creo que lo hubiesen convencido y él hubiese estado persuadido de las conveniencias de la utilización, pero llegaba a bromear con esos temas. La cosa es que la Corte no firmaba con otra cosa que no sea una lapicera. Y no firmaba en otro lugar que no sea en el salón de acuerdos, como dice el código. Esto fue además muy revolucionario para el trabajo en la Corte. El hecho de la resolución de presidencia, no, creo que esta ya es acordada, ya en la presidencia de Soria, del acuerdo permanente y virtual de la Corte. Este también fue un paso muy adelante, muy importante, un paso adelante muy importante, no solamente por lo que regula, sino por el hecho de que es la primera regulación que en bloque afecta al proceso en la Corte. O sea, es la primera vez que la Corte emite una regulación para aplicarla a ella misma. Para decirlo de otra manera, es la primera vez que la Corte toma una cucharada de su propia medicina, porque siempre reguló, legisló, normó para otros organismos. Y yo creo que por ahí ha pasado también mucho de la distancia que existía entre las muchas quejas que tenía la primera instancia, no solamente en la instrumentación, sino en la unificación de criterios, en la necesidad de qué recursos son necesarios para utilizar estos sistemas, en el funcionamiento con respecto a los abogados. La distancia de todas esas quejas hasta la Corte era mucha. ¿Por qué? Porque la Corte era ajena a esa forma de trabajar. Hoy la Corte trabaja así. Hoy la Corte los jueces tienen su token, hoy la Corte, los jueces entran a Augusta, hoy a los jueces se les cuelga, se les desaparece información,
les cuesta leer el PDF. O sea, fíjense ustedes, tuvo que pasar ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto hablamos? 5, 6 años para que la Corte sienta en su propio tribunal lo que es trabajar con el derecho procesal electrónico. O sea, yo celebro que, a mi juicio tarde, pero seguro, llegó el tema a la Corte, porque la Corte hoy tiene otra mirada. Cuando cualquiera de ustedes, jueces de la instancia, vengan a plantear a la Corte un problema con Augusta, el juez va a saber de qué se trata, porque el juez de la Corte también estuvo renegando con Augusta y estuvo lidiando con los problemas que puede traer Augusta. En ese contexto, las soluciones que se hicieron para los actos procesales que emite la Corte han sido muy innovadores y positivamente innovadores. La cuestión de que pueda existir un acuerdo virtual, que es lo que establece esa acordada de la Corte, absolutamente en contra de lo que establece el Código Procesal Civil y Comercial, que no habla de un acuerdo que no sea el que se celebra en el Palacio de Tribunales de la Corte de La Plata tal momento de la semana, o tantas veces a la semana. Hoy, el acuerdo se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer presencial o virtualmente, como de hecho se hace. La Corte desde hace 3 o 4 meses no se reúne más que por sistemas como este, por Microsoft Teams. De esa manera, el presidente convoca el acuerdo se celebra, se intercambian las opiniones y ahí se cierran los acuerdos y se firman electrónicamente las cuestiones llevadas al acuerdo. Por otro lado, la circulación de los expedientes. Eso básicamente ocurre así para las cuestiones de gobierno, las cuestiones judiciales muy puntuales o muy, digamos, o muy urgentes o de determinada gravedad. Las cuestiones más normales, no tan urgentes y las que no tienen tanta gravedad, se pueden ir circulando secuencialmente. El estudio de los ministros se hace secuencialmente como se hacía antes. Eso, convengamos que el estudio de los expedientes por la parte de los jueces también se hacía en forma secuencial, obviamente. No se enteraban del proceso en el momento del acuerdo y ahí dictaban la sentencia, obviamente. Sin embargo, hoy eso está expuesto claramente porque esos pasos secuenciales de estudio del expediente y hasta de firma del borrador del voto, se hace también digitalmente y secuencialmente. Lo que ocurre el día del acuerdo, o no el día del acuerdo, porque hoy yo puedo registrar una sentencia con cualquier fecha. Hoy las sentencias de la Corte pueden tener cualquier fecha, no la fecha del acuerdo como tradicionalmente ocurría. Lo que ocurre es que los jueces, una vez que yo tengo consolidado una sentencia con los votos que fueren, ¿no? 4, 5, 6 o 7, establezco el texto final, o sea, depuro, tomando los textos firmados digitalmente por los jueces, y yo como secretario me encargo de armar el texto final de la sentencia, de darle el formato definitivo. Ese texto definitivo lo pongo a la firma de los jueces, y los jueces firman cuando quieren, en cualquier momento del día y de cualquier día, van firmando la sentencia. Y la fecha de esa sentencia, que fue otro dato que establece el derecho procesal de la emergencia. Es decir, ¿cuál es la fecha de los actos colegiados que tienen más de una firma? Pues bien, una opción era, y ese tema lo teníamos antes de la pandemia, como discusión con la secretaria laboral, porque habían llegado sentencias laborales que tenían la firma de los integrantes del tribunal en diferente día, cosa que era técnicamente posible, pero era jurídicamente incorrecta, porque estaban violando el requisito del acuerdo, que hasta ese momento tenía que ser en un acto único y concentrado. No podía firmarse en diferente momento, porque implicaba que los jueces no estaban reunidos en ese acuerdo, que no podía de otra manera ser que presencial. Pues bien, ahora que los acuerdos pueden no ser presenciales, como los de la Corte, la cuestión para establecer la firma, que una opción hubiera sido la firma del último juez, por ejemplo. Sin embargo, se adoptó una firma que, un tipo de firma, un tipo de determinación de fecha a partir de la firma del secretario, lo cual, bueno, los secretarios agradecemos porque, como ustedes bien saben, desde que existe firma digital, la función fedataria de los secretarios, en cuanto a que la firma corresponde al juez, ya no es necesaria. Un juez que tiene certificado de firma digital y lo utiliza para firmar una sentencia digitalmente, no requiere de ningún otro recurso, ni técnico ni humano, que dé fe que esa firma es de él. Basta con constatar la validez y vigencia del certificado de firma digital. Sin embargo, ahora, la Corte, por suerte, a los secretarios jurisdiccionales
nos ha dejado la función de darle la fecha a la sentencia de la Corte. Es decir, tenemos sentencias que fueron firmadas por los jueces en diferentes días, durante un tiempo más o menos largo, y la fecha de ese fallo, y el lugar y la fecha va a ser el lugar y la fecha de la firma digital del secretario. Firma digital Bueno, que siempre va a Carlos, estar en la plaza. Sí. Perdón. Sí, Sí. sí. No, avisar el tiempo estimado, no sé, porque empezamos un poquito más tarde. Te aviso que ahí ya están surgiendo algunas preguntitas, ¿viste? Del Bueno, el público. cuando Así quiera, que pasamos una con que las yo te preguntas. quería hacer puntualmente Sí. antes de ingresar en los participantes es el tema Sí. de la nota en esta modalidad de expediente. Sí. Dejar nota. ¿Cómo es Sí. la cosa? ¿Cómo puede interpretarse? Me ha pasado Sí. incluso, digamos, intentar, digamos, presentar un escrito electrónico por parte, quien en principio está habilitado para dejar nota, pero no está presentado ni como patrocinante ni como apoderado, esa particularidad, ¿no? Pero bueno, al Claro. margen el tema de la nota electrónica. Sí. Ahí tenemos un tema, el tema de la nota electrónica no sería necesaria en la nota electrónica si contáramos con un sistema de expediente digital, el sistema Augusta, con la posibilidad de que al momento en que se firma una resolución, un despacho, una providencia judicial, el sistema se refrescara y se conociera en el mismo momento en la mesa de entradas virtual. Eso hoy no ocurre. Por diferentes razones. O sea, hay una razón básica que es que los sistemas, por lo que me han explicado, se refrescan por la noche, con lo cual todas las novedades, los actos que se firman durante un día se van a ver recién al otro día. Si está todo bien, si no ocurrió en el medio algún error humano, por ejemplo, en el caso donde algún empleado, algún funcionario, se olvida de poner público el trámite firmado por el juez, o el juez mismo cuando firma no lo pone público, y está firmado, pero no se ve en la MER, con lo cual el abogado no puede prescindir del sistema de nota, porque puede estar frente a un acto del cual depende un plazo muy importante y tiene que estar enterado al momento de que la información es real. Es decir, tendría que contar con un sistema de información, una mesa de entradas virtual que reflejara al momento la situación del expediente, la novedad del expediente. Eso hoy no ocurre. Tengo entendido que están trabajando en eso, porque esta es otra cosa. A ver, la pandemia nos agarró con normas de derecho procesal electrónico, con el sistema Augusta que veníamos trayendo de antes, que está muy bien, pero no es perfecto ni completo. Hay muchas cosas que todavía le faltan. Y sobre todo le falta receptar todo este tipo de cuestiones que se están incorporando ahora con el derecho de emergencia. Un ejemplo, todo lo que yo les explicaba de la forma de circular y de firmar una sentencia por la parte de la Corte, generó la necesidad de que al mismo tiempo que se iba haciendo, informática adaptara el módulo de firma para firmas múltiples, que no estaba previsto eso. Estaba previsto para un juez unipersonal. Bueno, entre las cosas que no estaban previstas era el hecho de que los abogados ahora sí no puedan venir a la mesa de entradas, pero ni para dejar nota. Con lo cual es imprescindible que se reproduzca en la mesa de entradas virtual la misma situación que se da en las mesas de entradas reales. Si bien lo electrónico tiene la ventaja de que tenemos la posibilidad de que no existe expedientes a despacho que ya estén despachados, eso debería no existir. Es decir, si algo está despachado, ese despacho debería verse en el momento en que se firma, ser público, si es público, y entonces el expediente está despachado. No tiene otra... Pasa de estar a despacho a despachado. No, es el limbo justamente que sirve para la nota, que es cuando que puede estar despachado, pero que no está visible en la mesa de entradas porque está adentro, como decimos siempre a todos los que vienen por la ventanilla. El tema es que ahora puede estar adentro y ya firmado. Ya firmado. Entonces, a ver, la nota todavía no está organizada, no es una funcionalidad del sistema. No se puede dejar nota electrónica como tal. No se puede.
Lo que se puede hacer en este marco de derecho procesal electrónico de emergencia, nuevo, flexible y más eficaz, es imitar la nota. Es imitar la nota, porque se justifica la existencia de una nota electrónica, por más que no esté regulada. Por esto que les estoy diciendo, porque el abogado no tiene la posibilidad de ver en tiempo real cuando se dictan los proveídos y los despachos y todo este tipo de cuestiones que no se notifican mediante cédula. Entonces, tiene que, para salvar su responsabilidad, el día que corresponda, dejar una nota electrónica. ¿Y cómo se hace? Mandando un escrito electrónico al tribunal. Y el autor de ese escrito electrónico quizás deba tolerarse que no sea el formalmente habilitado para dejar nota electrónica. Me estás revocando. Muy bien. ¿Eh? Me estás revocando. No, pero de llegar algo así a la Corte, yo creo, Bien, Mónica, que perfecto. en este contexto podría ser revocable por exceso ritual electrónico en contexto de pandemia. O sea, perfecto. Que ese es el norte, opinión. ¿no? Ese es el norte, claro. Es siempre la interpretación. Sí. Acá van surgiendo algunas preguntas. Justamente vos hablabas digamos, del cambio que ha habido en el seno de la Corte, ¿no? También en el manejo de estos expedientes, que se ha precipitado. Y Jorgelina Elosegui quisiera consultarle al doctor Camps, ¿qué opinión le merecen las no quiero hacer es otra cosa. Claudia Carranza, me gustaría preguntarle al doctor Camps si el expediente físico circula entre los jueces de la Corte o solo toman conocimiento de la sentencia impugnada y del recurso contra ella deducido a través de la MEP. Muy buena pregunta la de Claudia Carranza. A ver, depende. La respuesta es depende. Acá tenemos dos generaciones. Estamos trabajando con dos generaciones de proyectos en circulación por parte de la Secretaría que pone en circulación ante los jueces. Los proyectos que nacieron en la Secretaría, incluso ya tienen votos, algunos de los jueces papelizados, o sea, nacieron papelizados y los jueces votaron, como siempre, con el proyecto de la Secretaría y con la pila de papel a la vista. Y esos ahora continúan digitales, es decir, los siguientes jueces, los que siguen la circulación, ya reciben una circulación digital. ¿En qué consiste en ese caso? Consiste en la digitalización del cuadernillo, que es el conjunto de los votos que se van emitiendo. Eso se digitaliza y se les envía a los nuevos intervinientes, los jueces que intervienen de la nada en este expediente. Y a eso se le suma, y los jueces cuentan con un combo mínimo de información, que es la circulación digitalizada de papel, la digitalización de los papeles de la circulación previa, y el recurso y la sentencia. Que eso lo encuentran normalmente en Augusta. Ese es el combo mínimo que recibe un juez hoy para analizar un expediente que ya tiene circulación originada en los tiempos del papel. A veces al juez le es suficiente con esa información, le alcanza con el recurso, le alcanza con la sentencia, le alcanza con el voto del juez preopinante, que tiene una reseña muy minuciosa de los hechos, y si le alcanza con eso, vota. Si no le alcanza con eso, pide a la Secretaría lo que le haga falta. Y eso puede ser desde alguna pericia suelta, desde algunas fojas sueltas, hasta el expediente completo. Cuando el juez pide el expediente completo se traslada de la Secretaría, donde lo tenemos ahí en cuarentena, a el domicilio del juez, que lo tiene que estudiar. Los nuevos expedientes, los que se están proyectando hoy ya digitalmente, se proyectan, bueno, en la Secretaría, los proyectistas también están trabajando remotamente, con lo cual ya los proyectistas de la Secretaría trabajan en base a, en principio, el recurso y la sentencia que están digitalizados. Ahora bien, normalmente el proyectista precisa más información, precisa la sentencia de primera instancia, precisa expresiones de agravio, precisa pruebas. Para esos casos, si eso de material no es mucho, tenemos gente en la Secretaría Civil todos los días que nos asiste a los que estamos trabajando remotamente con escaneos. Nos escanean
la información que precisan los abogados proyectistas. Ese escaneado que utiliza el proyectista después lo va a acompañar con su proyecto, porque es documentación que tuvo a la vista para hacer el proyecto, para que lo vean los jueces. Y si el material que requiere es mucho, se envía la causa en papel al domicilio del proyectista. Así hacemos ahora. Otra, Francisco Morel Otamendi pregunta si se puede generar una firma electrónica, por ejemplo, por Adobe Acrobat, para que firme la parte y sea el letrado el que acredite la validez del acuerdo, la validez de acuerdo a la ley 25.506, que es de firma digital. ¿Se entendió? Sí, claramente. La firma que se usa con el Adobe Acrobat tiene la condición de, claramente sí, firma electrónica. Sin embargo, no es de las mencionadas por ni por el Código Civil y Comercial, cuando habla de firma digital, ni por, hablamos de una firma en Acrobat que no sea con respaldo de un certificado de firma digital, por supuesto. Hay muchos particulares que cuentan con firmas digitales. En esos casos es firma digital, pero en los casos en los que no cuenta con certificado de firma digital, la parte común y corriente, en ese caso puede utilizar esta firma, que es electrónica, pero no es la digital ni la del Código Civil y Comercial, ni es la electrónica y digital que menciona todo el derecho procesal electrónico de la Corte. Ahora bien, les acabo de dar un ejemplo donde en la ciudad de La Plata tramitó un amparo con una firma que no sé si se utilizó el Adobe Acrobat u otro tipo de firma, pero es del mismo tenor. Es decir, una firma de la parte, una firma electrónica de la parte, sí, fue estampada en una demanda presentada con firma electrónica del abogado ante el organismo y se le dio curso a eso. O sea, la respuesta a esta persona es que sí se puede. El abogado tiene que explicar bien por qué utilizó ese recaudo y tiene que, bueno, tener suerte que el juez le dé validez. Hola. Bueno, ahí un poco se desdibujó. Justamente el doctor Enrisi, de San Isidro, Pago de Isidro, los autos de la serían, porque, digamos, la verdad que es bastante ilustrativo ese amparo que vos pudiste mencionar al principio. Ah, los autos. Sí. Todavía creo que no tiene sentencia de primera instancia aún. O sea, era un amparo por provisión de remedios. Entonces se dictó la cautelar, claro, se cumplió y todavía no se ha ¿pero dictado en qué juzgado? ¿En qué es que cayó en el juzgado de Estiria. En la época de Estiria. No. Sí, juzgado civil. Ah. Sí. Un juzgado civil de La Plata. Pero de La Plata. no por, bueno, sinceramente, después no sé cómo lo vemos por privado. Sí. Corina pregunta qué opinión le merecen aquellos documentos remitidos vía email por aquellos que no tienen firma digital. Puntualmente, aquellos casos de informes que desde el juzgado se le pide a un profesional en medicina o de otra índole profesional fuera de lo que es el poder judicial y la remisión por mail, ¿no? O sea, pregunta qué opinión le merece documentos remitidos por mail por estos profesionales que no son del Poder Judicial. Un documento remitido por mail es un documento firmado electrónicamente. Si viene del mail del autor de ese texto, de ese informe, de ese dictamen. O sea, tiene firma electrónica. Una firma electrónica que tiene mucho menos valor probatorio que la firma electrónica que tienen los abogados. Porque, a ver, convengamos que la firma electrónica que tienen los abogados de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a requisitos de encriptación y de seguridad, no tiene ninguna diferencia con la firma digital que tienen los jueces. La única diferencia es que la firma digital de los jueces tiene en su origen un certificado de firma digital emitido por una autoridad certificante, mientras que estos mecanismos de firma electrónica de los abogados tienen las mismas estructuras técnicas de seguridad y resguardo, pero no cuentan con el certificado. Entonces, a lo que voy, es muy segura la firma electrónica de los abogados en cuanto a seguridad y valor probatorio, digamos, que es como dice el Código Civil y Comercial. La firma electrónica de otro tipo, como es a través de un mail,
va a costar más trabajo demostrar la autoría, pero hay que transitar ese camino. Se puede ofrecer esa prueba, se puede incluir esa prueba y eventualmente frente al desconocimiento de la contraparte, las pericias para determinar la autoría de ese correo electrónico son bastante más complejas que las que hacen falta para determinar la autoría de la firma del abogado, que también es electrónica como la otra, pero que tiene condiciones técnicas mucho más de mayor seguridad. O sea, la respuesta, yo considero que sí, es un documento digital firmado electrónicamente que tendrá que luego pasar por las pruebas de validez, de autenticidad propias de esa firma electrónica, que no es digital. Bien, luego, cuando habló de depositario judicial, Eugenio Horacio Cosi dice, perdón, pero eso ¿no es vulnerar el aislamiento y la cuarentena pretender que el cliente firme delante del abogado? Sí, sí, por eso hoy dijimos, a ver, ya bastante fue el hecho de que permitieran que el abogado no tenga que ir a tribunales a llevar el papel firmado de la parte. O sea, ahí ya estamos respetando, digamos, a ver, el sentido de esa medida fue evitar el traslado del abogado al órgano judicial con un papel firmado por la parte. Bien. Hoy les arranqué contando este ejemplo del caso del amparo de mi hermana. En ese caso, tendría que haber ido mi hermana al despacho del abogado a firmarlo, ¿sí? Violando la cuarentena, por supuesto. Sí, sí. Con lo cual, justamente por eso mismo, al no haberse previsto el hecho de que la firma hológrafa y el depositario judicial, como decimos, el depositario del documento, implican una violación de la cuarentena, es que podrían tolerarse estos formatos de firma electrónica de las partes, como por ejemplo la que apuntaba el colega del Acrobat. ¿Sí? Bien, acá hay una intervención del doctor Gatti, Alejandro Gatti, de juez laboral de Campana, que de última, si yo no le entiendo, que él intervenga y abra el micrófono, porque dice, justamente con este tema, ¿no? La personería en la demanda digital, poder especial, o en la contestación, poder especial, y durante la pandemia, ¿cómo se acredita con el original al ser necesaria su presentación? ¿Queda en poder del abogado como depositario de manera similar al supuesto del patrocinante hasta el vencimiento de la prohibición de concurrir a los organismos? A ver, ¿la repito? Sí, no entiendo Dice, bien a qué documentación se refiere el doctor Gatti. Se refiere ¿Al poder? ¿A un poder tradicional, un poder antescribano? Ahí se ha cortado la comunicación. No te escucho, Mónica. A ver, Mónica, ahora sí. Ahora sí. Sí. Entonces, sí. Sí, no, le habilito el micrófono, que prenda el micrófono a Alejandro Gatti, pero él creo que dice, lo que está preguntando, esta obligación de exhibir el original del poder, si tomamos el mismo criterio que para el patrocinante, que lo tomamos como depositario y cuando termine toda esta etapa se le exige la exhibición. A ver, no lo Doctor sé. Gatti, ¿quiere intervenir? No. A ver, esto tiene que ver con lo que mencionabas vos, Mónica, respecto de que qué de todo esto queda y qué de todo esto se levanta con la pandemia. A ver, ¿va a hablar el doctor Gatti o lo tenés silenciado? No. Puede habilitar su pasa, no lo tiene que habilitar. Lo habilita cada uno, disculpen. Tendría que habilitarlo él cliqueando sobre el logo del microfonito en el menú. Bien. No sé si Alejandro querés intervenir, si está o se fue. Lo mismo para todos los participantes. Habilitando el micrófono los escuchamos.
Claro, perfecto, es como más fácil por ahí, ¿no? Bueno, no, A ver, si la bueno, pregunta no venía sé, se ha por el ido. tema de o sea, si la obligación de custodia del abogado del material que le queda de la parte va a cesar cuando se levante la pandemia, no lo sé. Creo que no y espero que no. O sea, el formato del letrado como depositario de la documentación original firmada por la parte, justamente me parece que es algo muy valioso para que siga post-pandemia. Post-pandemia. Perdón, Bueno, no sé si entendí bien la pregunta sí, de por Gaby. eso, como no. Una acá, Claudia Carranza pide una sugerencia, ¿no? Le parecería de mucha utilidad que el doctor Camps hiciera una pequeña reseña de la doctrina de la Suprema Corte en la causa Herrera acerca del exceso ritual electrónico. Está muy informada la oyente Carranza. Muy bien, sí, exactamente. A ver, la causa Herrera es una causa de hace ya 1 o 2 años, donde la Corte se enfrentó con las consecuencias de haber echado a andar el derecho procesal electrónico primero en las primeras instancias y después en las superiores. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre comparó el sistema de instrumentación del derecho procesal electrónico de la Corte de Buenos Aires con la de la Corte de la Nación. A ver, en general, considero que el derecho procesal electrónico de la Corte de Buenos Aires es mucho superior al del Poder Judicial de la Nación, en cuanto a posibilidades, en cuanto a desarrollo, pero hay una cosa que yo siempre rescaté del sistema nacional que considero que es mejor que lo que hizo la Corte de Buenos Aires, que es que el derecho procesal electrónico en el fuero federal fue creado por la Corte Nacional y fue comenzado a implementar por la propia Corte. Con lo cual, con expedientes que estaban radicados ante sus estrados, empezó a experimentar con notificaciones electrónicas, con domicilios electrónicos. Entonces empezó a haber, por supuesto, inconvenientes que eran zanjados por revocatorias que dictaba la Corte, con lo cual iba generando una pequeña jurisprudencia de cómo tenía que interpretarse la acordada que ella misma dictaba. Una vez que eso estuvo más o menos afianzado en la Corte Nacional lo bajó a las cámaras y las cámaras ya recibieron las acordadas con cierta jurisprudencia y cierto criterio unificado de cómo interpretarlas. Una vez que eso estuvo más o menos consolidado y también con conflictos que fueron resolviendo las propias cámaras y generando más jurisprudencia, fue a primera instancia. Cuando el tema llegó a la primera instancia, ya contaban con algunos fallos de Cámara y de Corte que interpretaban los alcances procesales de esas normas. Bien, nada de eso ocurrió en la provincia de Buenos Aires y todos somos conscientes y en cierto caso víctimas de esa forma de implementación de abajo hacia arriba que hizo que determinado día se pusieran en prácticas en todos los juzgados de primera instancia, civiles, comerciales, familia, no me acuerdo cuál fue la primera gran categoría de juzgado que lo instrumentaron, normas al mismo tiempo sin un criterio de utilización unificado. Con lo cual había tantos criterios para aplicar las normas procesales electrónicas como juzgados había. Eso generó un caos interpretativo, fue muy difícil trabajar para los tribunales, fue muy difícil trabajar para los abogados. Llovieron las nulidades, hubo un montón de problemas porque en ese contexto teníamos jueces más flexibles, jueces más estrictos, jueces conservadores, jueces ultraactivistas y ultraelectrónicos, con lo cual había de todo. A ver, se llegó al extremo de un juzgado creo que de Necochea, que el juez entendió que como el escrito de la parte venía en formato electrónico y no tenía sentido en el contexto electrónico la ampliación de plazo por distancia, en el caso del documento electrónico, o sea, el elegir el formato electrónico implicaba renunciar al derecho a utilizar la ampliación de plazo por distancia. Obviamente, este letrado había presentado su escrito con la ampliación del plazo por la distancia al órgano, pero por vía electrónica. Y se entera en el mismo momento en que es despachado que es considerado extemporáneo porque fue electrónico.
Eso fue revocado en Cámara, pero digamos, ese tipo de criterios que tuvo este juez se repitieron en muchos temas y en muchos contextos en toda la provincia de Buenos Aires, generando un caos interpretativo. Muy pocas de estas cosas llegaron a Cámara, cuestiones procesales, muy pocas cuestiones, varias pero pocas. Y muchísimo menos llegaron a la Corte. O sea, llegaban a la Corte, o sea, cuando llega un caso a la Corte ya hubo caducidades dictadas en la instancia a montones. Bueno, el caso que llegó a la Corte, ese fue el caso Herrera, que es un caso que venía de la Cámara de La Plata, de la Cámara Segunda de La Plata, donde un caso, se trataba de un desalojo. En toda la primera instancia se tramitó sin haber constituido domicilio electrónico las partes. Es decir, hubo una o dos intimaciones por parte del juez de primera instancia y frente al incumplimiento de la Constitución no se hacía efectivo el apercibimiento y se seguía notificando por cédula. Así transita todo el juicio, así llega a sentencia, y la sentencia condenatoria se notifica por la misma manera, obviamente, y cuando va a Cámara el expediente, quien recurre es intimado en un primer despacho por el presidente de la Cámara a que constituya domicilio electrónico bajo apercibimiento de tenerlo por constituido. La parte apelante no constituye domicilio electrónico y se le hace efectivo el apercibimiento. Y queda constituido en estado de juzgados y de esa manera se les notifica el expreso agravio. Obviamente nunca se enteró, nunca expresó agravio, porque la parte, en la confianza de que, a pesar de que se lo intimara, se le seguía notificando por otra vía, él pensó que la Cámara iba a seguir la misma práctica que tuvo primera instancia. Pues bien, eso no ocurrió, o sea, la Cámara aplicó a rajatabla lo que decía la norma. A ver, a rajatabla lo que decía la norma que quedó quieta en ese momento, porque si ustedes recuerdan, la cuestión de los efectos de la intimación para constituir, que si había que dar un plazo, si había que intimar o hacerlo automáticamente, o sea, si la carga de constituir que establece el código se debía hacer por la parte sin necesidad de que se lo vuelva a intimar, es decir, si era automático, bueno, todo generó una ida y vuelta de criterios y hasta de acordadas que se iban en algún punto contradiciendo, complementando. La cosa es que en ese contexto, en el momento en que la presidencia de la Cámara Segunda declara desierto por la aplicación de esa intimación, de esa aplicación de ese apercibimiento a esta parte, la acordada vigente en ese momento era exactamente esa, decía eso. Sin embargo, antes había habido un montón de otras acordadas que no dejaban claro esa cuestión, y por otra parte, lo que después rescata la Corte es que la cuestión seguía sin ser muy clara y afianzada, al punto que en un tiempo breve después de ese despacho de Cámara, la Cámara Segunda celebra un fallo plenario para ver si en esos supuestos hay que intimar a que constituya nuevamente o es automática la aplicación de la sanción. Pues bien, en ese contexto de normas nuevas, poco conocidas, poco consolidadas y confusas, la Cámara fue absolutamente literal en su aplicación y dejó desierto un recurso de apelación. Da la casualidad de que la parte tenía un expediente que daba el monto mínimo para recurrir, que tenía ganas de ir a la Corte, que tenía ganas de hacer un recurso, y que pasa todos los filtros, y eso llegó a la Corte. El primer caso que tenemos de derecho procesal electrónico, donde la Corte revoca lo que hizo la Cámara, atribuyéndole exceso ritual electrónico. No le dice que la solución era ilegal, porque en ese momento era exactamente lo que establecía la acordada, pero le dice a la Cámara, en este contexto de incertidumbre, que incluso llevó a que la propia Cámara unos días después celebrara un acuerdo plenario, y además, sumado, o sea, fíjense ustedes, se habla del exceso ritual, de la teoría clásica del exceso ritual manifiesto, en el contexto electrónico. Y otra, o sea, una doctrina clásica del derecho jurisprudencial argentino, volcada ahora a lo electrónico. Y se suma otra doctrina clásica, que es la confianza que genera el órgano judicial en la parte. Si toda la primera instancia generó la confianza en la parte de que a pesar de que tenía que constituir domicilio electrónico, no iba a hacerse efectivo el apercibimiento, era entendible que en la Cámara tuviese la misma confianza y no se esperase esta resolución tan drástica y tan dramática que le hacía dejar firme la sentencia condenatoria.
Esa es la médula del caso Herrera, donde se habla de exceso ritual electrónico, que es una variante del exceso ritual manifiesto, pero en un contexto determinado, y con una explicación contextual concreta. No es que esto en cualquier momento puede dar lugar a una revocación de una medida de este tipo. ¿Tiene relación esto con lo que vos venías hablando antes de la disfuncionalidad que de alguna manera se fue dando por la manera en que se implementó en la provincia de Buenos Aires? Y guarda relación con la pregunta de Delfina de Miguel, quien dice, ¿cómo cree el doctor Camps que debió haberse hecho el cambio de arriba, desde la Corte, hacia abajo, cámaras y primera instancia, o a la inversa, a los fines de que ese camino fuera efectivo y eficiente? Bueno, es un poco, me parece que vos hablaste de eso cuando comparaste con Nación, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que eso hubiera sido una mejor forma de instrumentar esto. Pero bueno, ya está, ya está. Ya ocurrió. Claro, lo escrito está. Después, Laura Inglese, en el caso de una presentación conjunta, actor y demandado, ambas partes deberán subir el mismo escrito para que quede firmado electrónicamente por las dos partes, bajo la acordada de la Corte Suprema de Justicia de Nación. No sé, ¿Corte Suprema? A ver. O Suprema Corte. A ver, Laura Inglese, ¿quiere hablar? Laura. A ver, si toma la palabra. Y si no, bueno, a ver, intento una respuesta. Si eso es acá en provincia de Buenos Aires, a ver. Hola, sí, doctor, disculpe. Hola, la pregunta dice Suprema enfocada Corte, más que nada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Te voy a ser sincero, no vengo siguiendo la letra de las últimas resoluciones y acordadas de la Corte de Nación. No tengo la precisión exacta de cómo es el mecanismo allí de firma de las partes. No tengo claro, no sabría decirte. Te puedo decir en este caso lo que sucede es que cada uno sube su escrito desde el portal de gestión de causas, donde estaría firmado electrónicamente por el letrado que lo sube. Pero lo que sucede en el caso de las presentaciones conjuntas, lo que entiendo es que hay que hacer una doble presentación. Actor debería hacer una presentación y demandado otra. Insisto, no sé si tiene una regulación específica el tema. Si no la tiene, se aplican las mismas reglas que podrían operar aquí en Buenos Aires. A ver, si existe, el abogado tendría que darle la posibilidad. A ver, primero hablamos de firma electrónica o de firma hológrafa digitalizada y subida por el abogado. ¿De qué firma hablas? Si es firma hológrafa de las partes, tienen que hacer como siempre el escrito en conjunto y ese escrito firmado por las dos partes subido al sistema mediante escaneo por parte del abogado. Ahora, si hablamos de firma electrónica, donde intentamos que ninguno de los sujetos se mueva de su casa, un escrito de presentación conjunta tendríamos que intentar hacer este caso del documento Adobe del Acrobat y hacerlo firmar por dos personas. Es decir, el abogado tendrá que redactar el escrito, enviárselo a una de las partes, que lo firme con este sistema o con otra aplicación que permita firmar electrónicamente el escrito. Ese mismo escrito electrónico enviárselo a la otra parte para que pueda poner la otra parte su firma también. Y eso llegar al estudio del abogado y el abogado presentar eso con su firma al tribunal explicando por qué utilizó ese formato de firma que al menos en la provincia de Buenos Aires no está mencionado en las acordadas. Insisto, no sé si hay una previsión específica en la Nación de este punto concreto, no lo sé. Luego Corina, quien ya había hecho una primera pregunta, pero incorpora esta. ¿Se van a derogar el acuerdo 3886, el del 2018, ¿no? Y el 3845 de presentaciones electrónicas, cosa que se trabaje totalmente de manera digital? ¿O quedarán sin efecto luego de la pandemia? A ver, yo creo que aquellos van a que, no sé si ya no quedan sin efecto o derogados tácitamente por la acordada de forma de los actos, de los escritos judiciales. O sea, la acordada reciente de forma de escritos judiciales, de parte y del organismo, entiendo yo que, a ver, no recuerdo acá la totalidad de las normas que
que contienen estas 3 acordadas. Pero yo creo que donde choquen, prevalece la acordada reciente en cuanto a formatos de escritos judiciales. Y obviamente es para siempre, no es por pandemia, no es para la pandemia. El formato electrónico, totalmente electrónico, de los escritos nuevos por parte de los abogados. Eso no es por la pandemia, de hecho no lo dice así la acordada. Bien, bueno, vamos terminando, yo creo que es la última. Cualquier cosa, María Marta, que me recuerde si falta alguien, porque Aunxian, ¿es así? Aunxian, no sé cómo se pronuncia. En relación a lo dicho por el doctor Camps del proceso, del proceso que lleva la legitimación de la firma del letrado que hace su presentación por mail, ¿se hace el mismo procedimiento de validación de su firma si el letrado la realiza a través del portal de notificaciones de la Suprema Corte? Me temo que no entiendo. Entonces, o sea, si el doctor lo quiere aclarar un poco. Hoy hablamos de un... Sí. Del mail que hablamos hoy es del mail que envía una persona que no es abogada. Claro. Porque si es abogado, tiene su firma electrónica. Claro. Acá dice la legitimación de la firma del letrado que hace una presentación por mail. Si se le hace la misma validación de cuando le ingresa a través del portal de notificación. No sé si estamos hablando en esta época de pandemia, porque hay una... No entiendo el caso en que el abogado hace presentaciones por mail. No entiendo. ¿En qué casos? No sé. A ver, si quiere aclarar un poco. Tiene que abrir el micrófono. Sí, ahí abrió el micrófono. No, quizás entendí yo mal el concepto, porque cuando el doctor Camps estaba hablando respecto de la presentación por mail, quizás entendí que hacía presentaciones por mail y bueno, si bien yo soy del Ministerio Público Fiscal, entendí que quizás en vez de hacerla podría hacerla por mail o por el portal. No. La pregunta me generó esa duda. Por eso. Hablamos pero está claro la respuesta, doctor. Era de un informe que enviaba un médico, si no entendí mal, de quien preguntó. Está. Sí, es claro. Sí. Bueno, y ahora, ahora sí creo que es la última. Verónica Gil pregunta, ¿puede sostenerse que la eficacia es uno de los principios rectores del proceso electrónico? Y en ese sentido, usarse como pauta de interpretación, es decir, si el acto produjo el efecto deseado, ¿vale? ¿Ese debería ser un poco el criterio? ¿O? Sí, claramente. Y esa afirmación, digamos, es la base filosófica de toda esta unión de los temas que venimos trabajando, de eficacia procesal con el derecho procesal electrónico. Es más, hemos escrito ya mucho y hemos afirmado vehementemente que el derecho procesal electrónico solamente va a ser válido y constitucionalmente válido y convencionalmente válido en la medida que sea más eficaz que lo que teníamos antes. Que eso, digamos, me servía en tiempos pretéritos para cuestionar, por ejemplo, el formato de la carta poder, para volver al ejemplo del patrocinio. El formato de carta poder era un formato inválido porque no era eficaz. El formato más eficaz era el de la custodia, al menos a mi juicio. Otro podrá considerar más eficaz otro tipo de formato. Pero fíjense, si se comparan dos sistemas, dos figuras creadas por el derecho procesal informático, una va a ser mejor que la otra. ¿Por qué? Porque es más eficaz. La pauta de la eficacia es lo que da hoy la validez del derecho procesal electrónico y no electrónico. Claro, y un poco también, ¿no? La no nulidad por la nulidad misma también me parece que es un principio que podría aplicarse. Y ese principio es anterior al derecho electrónico. Es un principio básico del derecho procesal. Claramente. Luego, Jorge, sí, esta pregunta, perdón, porque la quise dejar un poco para el final, porque es el tema de audiencias, que es complicado. Jorgelina Elosegui dice, ¿qué opinión le merecen las restricciones impuestas por la acordada 480 de la Suprema Corte
respecto de la toma de audiencias en forma remota en el caso de audiencias testimoniales y confesionales. Y luego Francisco Morelo Tamendi, y es la última, y nos vamos a cenar. ¿Cuál sería la legitimidad de un testimonio, de una sentencia que no adjunta el documento en la resolución sin su certificado de firma? UPA. Bueno, a ver, la primera, ¿qué opinión le merece las restricciones de la Corte? Sí, de la acordada de la Corte respecto de la toma de audiencias y de confesionales y testimoniales. Convengamos que la Corte pudo hacer lo más que pudo en el derecho procesal electrónico, hasta chocarse con actos procesales que hacen, donde la interacción de visu es básica, es básica. Es más, el otro día, en otro vivo que tuvimos con otros colegas, reflexionamos acerca de si sería posible, a ver, si yo como parte en un juicio aceptaría una prueba de testigos donde el testigo depone desde su casa mediante un sistema de estos. Yo creo que en el caso de los testigos, no tanto en el caso de las partes, en la solución de posiciones, pero en el caso de los testigos, ustedes saben muy bien que el testigo no puede consultar notas ni tener elementos a la vista mientras declara. Yo si estuviéramos ahora haciendo una declaración testimonial y yo fuese el testigo, yo tendría forma de estar leyendo un texto o tener delante de mi vista un texto, por más que esté mirando la cámara. Yo estoy mirando la cámara, pero puedo estar leyendo un texto. Y ustedes no tienen forma de advertirlo que yo estoy haciendo eso. Eso se llama teleprompter, es un aparato que se pone entre la persona que habla y la cámara. Y yo puedo estar leyendo o consultando un texto como testigo, un texto que me preparó la parte, por ejemplo, y yo estar guionado, realmente guionado. A ver, eso se podría contrarrestar con una contracámara. Si yo tengo una cámara aquí atrás que muestra que no hay ningún tipo de aparatos de estos frente a la cámara, podría llegar a tener validez. Pero fíjense cómo tiene esa cuestión de dificultad, sumado al hecho de que la función del testigo frente al juez siempre tuvo una función, la presencia directa y no mediatizada por una cámara, tuvo la función, digamos, de la impresión psicológica que lleva al testigo a sentirse mucho más obligado a decir la verdad por la presencia real y directa del juez frente a él, que previo a eso le hizo acordar que cualquier cosa incurría en delito de falso testimonio. Ninguna de esas dos cosas se podrían reproducir en una audiencia, por ejemplo, de testigos virtual, entiendo yo. Ni la garantía de que no esté leyendo, ni el efecto psicológico de la presencia directa del juez ante él. Pero bueno, a ver, las restricciones que establece la Corte pasan más por el lado de intentar limitar esa cantidad, ese tipo de actos lo más posible, porque ahí sí que, digamos, la necesidad del contacto personal sigue siendo... es muy grave la cuestión en temas de familia. Tenemos en la Corte causas paradas porque dependemos de pericias psicológicas, de estudios de pericias sociales en los domicilios de las partes, donde están los chicos, en los hogares. Y todavía los peritos nos informan que no están dadas las condiciones de salubridad para poder hacer la tarea como debe ser. No se puede hacer una cámara Gesell a distancia, una telecámara Gesell. Entiendo, a ver, no soy psicólogo, pero creo que el contacto directo y personal del menor con el profesional que conduce el diálogo, que conduce la entrevista, no puedo sentar a un chico de 2 años frente a una cámara. Entiendo yo. Hay cosas que no se pueden hacer digitalmente. Bueno, entonces zanjada, creo que zanjada la cuestión de las vistas de causa en los laborales. Doctora Mengós. Sí, a ver, la vista de causa en lo laboral, como en algunos casos de familia, depende del contenido. A ver, la parte que se vincula con lo que dicen las partes o lo que dicen los peritos, las informaciones de los que dan los peritos, eso no veo problema. Pero los testigos, yo creo que una prueba testimonial, yo no la veo
les diría constitucionalmente posible, incluso. ¿Y la otra pregunta cuál era? La de... Bueno, y la del doctor Morella también, ¿la querés formular, Francisco? Bueno, el tema de la validez de la sentencia. No, la validez de un testimonio remitido por una persona con su certificado, pero que adjunta un documento, una copia de documento, pero no firmado digitalmente. Es decir, se emite o se hace circular un testimonio, ya sea por letrados, por secretarios judiciales, pero que en el adjunto tiene un texto y no un documento que adjunte la firma digital. Ahí tenemos un grave problema, que es el de hablar de... El testimonio es una copia, no deja de ser una copia certificada. Eso es una copia. Y en el mundo digital, la cuestión de las copias tiene otra dimensión. De hecho, se hablan de copias digitales, pero cuando el documento es nativo digital y firmado digital, respecto de ese documento no funciona el concepto de copia. Porque es el mismo documento que puede ser reproducido y trasladado. Con lo cual, no veo el caso en que proceda un testimonio de un documento digital, completamente digital, nativo digital y firmado digitalmente. Yo te puedo mandar la sentencia. O sea, yo te puedo dar, si copio la sentencia, el archivo que contiene la sentencia, que tiene la firma digital, y vos reproducís eso, es una copia porque está sacando, pero el documento es el mismo en su validez legal. No sé si se entiende. No hay que reproducir nada en los documentos digitales. La pregunta, justamente por la infracción digamos, a este principio, no es la remisión de la sentencia, justamente la remisión de un testimonio firmado digitalmente, es la que, o notificado digitalmente, pero en la que no se incluye el documento digital que testimonia. Bueno, a ver, haciendo un paralelismo. En este tiempo todavía donde el sistema Augusta no contempla la nota digital, tampoco contempla el registro digital de sentencias, por ejemplo, de la Corte. Hablo de un tema que uso todos los días. ¿Cómo lo resolvió la Corte? Mientras el sistema contemple la posibilidad del registro digital, lo que ordena es que los secretarios imprimamos, o sea, papelicemos la sentencia digital de la Corte y le pongamos una constancia de que es copia fiel de lo que está en el sistema Augusta. Y eso es lo que estamos registrando en los libros de protocolo hoy. Se podría hacer un paralelismo, lo que vos estás planteando, tomando la certificación, o sea, el testimonio sería la certificación que hace un secretario de que el texto que transcribe con su firma digital, con la firma digital del secretario, ese texto se corresponde con la sentencia que está firmada válida digitalmente en el sistema Augusta. Sería un equivalente, ¿sí? O sea, el testimonio del secretario con firma digital que da testimonio de una sentencia de la que solo transcribe su texto y no las firmas, sería válido, ¿sí? ¿Sí? Porque acá, ahí sí el secretario está dando fe, con firma digital, de que existe una sentencia válidamente firmada en un repositorio digital como es el sistema Augusta. Bien. Sí. Claudia Carranza quisiera saber cuál es la opinión del doctor Camps acerca de la vigencia del principio de inmediatez frente a la modalidad de las audiencias orales, sea testimonial, confesional o incluso conciliatoria. El principio de inmediatez. El principio de inmediatez, aquel que buscaba tanto el proyecto Justicia 2020, qué paradoja. El 2020 echó abajo no solamente la oralidad, la inmediatez, echó abajo un montón de cosas. A ver, creo que la inmediatez en el marco de lo electrónico tiene que estar signada por lo que venimos mencionando, el sentido común. El sentido común. Una audiencia de conciliación, como ahora se están barajando las audiencias de mediación, tengo entendido que podrían llevarse adelante por vía virtual.
donde en un caso el mediador, en otro caso sea el abogado, está interactuando con las partes y con los abogados de las partes cuando corresponda, y todos ellos llevan adelante una discusión. El tema es donde haya que realizar alguna actividad que la esencia misma de la actividad impida el formato digital o lo haga muy dificultoso. Vuelvo al ejemplo del testimonio, donde hace la esencia del testimonio que no esté guionado. Bueno, con una charla como esta yo puedo estar ahora leyendo un guión y ustedes no darse cuenta. Entonces, salvo que hagamos toda una parafernalia técnica para contrarrestar ese riesgo, yo creo que el testimonio tendría que mantenerse con el principio de inmediación clásico, digamos, no inmediación digital. Y lo mismo, hoy les mencionaba, la declaración de un menor de edad en el marco del derecho de familia. Vuelvo al ejemplo de la Cámara Gesell, o sea, la entrevista que ocurre dentro de la Cámara Gesell, me parece muy difícil, les diría imposible, que sea conducida digitalmente. Que un chico de 2 años sea interrogado por el psicólogo especialista en minoridad por Zoom. Me parece, no sé, creo que no se puede, eso debería decirlo un especialista. O sea, la limitación del principio de inmediación, para mí está condicionado con la naturaleza del acto. Y donde hay elementos en ese acto que no admiten la transmisión tecnológica, la mediatización del contenido, creo que en ese caso no va a quedar otra que volver a lo presencial. Lo cual, Carlos, hace que estemos muy pendientes de que, bueno, se puede avanzar con el proceso, pero llega un momento en esta etapa de audiencias donde de alguna manera, indefectiblemente, estamos destinados a un parate, ¿no? Pareciera, salvo que descubramos la vacuna. Exactamente. A ver, a lo que voy. Una vez que esto pase, porque esto va a pasar, sí. Los tribunales van a volver a abrir. Claro. Y yo entiendo que el teletrabajo judicial debería quedar como una opción. Ustedes saben muy bien, vos lo sabes muy bien, Mónica, vos sos jueza, el teletrabajo está absolutamente cuestionado y descalificado por el gremio. O sea, el gremio judicial... Sí. Desalentado, diría. Desalentado absolutamente. ¿No? Alcanza con entrar a la página del gremio para que ustedes puedan leer, digamos, el instructivo que tiene todo agente judicial para esgrimir por qué no tiene que teletrabajar frente a su juez. Bueno, o sea, eso torna hoy la tarea judicial muy dificultosa, y esto es lo que yo siempre le cuento a los que no son judiciales, a los abogados, que se quejan por qué los tribunales no abrieron antes, o por qué no abren antes, o por qué no se activa todo el funcionamiento. Porque no estamos funcionando al 100%. Primero, porque hay muchísimos empleados que trabajan con mucha dedicación y muchos otros que comparten esta visión del gremio de que el teletrabajo es algo que atenta contra sus derechos laborales. Y aún para los empleados y funcionarios que teletrabajamos, no están dadas las condiciones técnicas, porque el sistema de acceso remoto a los escritorios judiciales no estaba preparado para que trabaje todo el Poder Judicial. Era para ciertos casos pero les diría que creo que antes de la pandemia no había escritorios remotos en la Corte más que 10 casos, 12 casos y de prueba. O sea, nadie trabajaba desde su casa. De un día para otro hubo que todos, los más posibles, trabajar desde la casa. Y no hay conexión. Ustedes saben muy bien que por cada juzgado, no sé cuántas habrá hoy, pero había no más de 4 o 5 conexiones remotas. Con lo cual, aun cuando tengas un juzgado con toda su dotación dispuesta y voluntariamente gustosa de teletrabajar, no puede hacerla al mismo tiempo. Y poniendo a su disposición los elementos, ¿no? Porque cada uno pone su... Exactamente. Por supuesto, hay muchas limitaciones para el teletrabajo, muchas las comparto, otras no las comparto, pero muchas sí comparto. Es cierto, es una cuestión que requiere de una instrumentación más meditada, más organizada, y bueno, hoy estamos haciendo lo que se puede, pero lo que voy, hoy no se cuenta durante la pandemia ni con toda la fuerza de trabajo disponible, y aun cuando se estuviera disponible, no se cuenta con los medios tecnológicos para que toda fuerza de trabajo trabaje. Con lo cual, cuando eso pase y los tribunales vuelvan a abrir sus puertas, yo creo que el teletrabajo va a quedar como una opción. Yo brego por eso. Con lo cual, la mayor parte, estimo yo, de la gente seguirá trabajando en sus despachos y otra parte, como espero pueda hacerlo yo, trabajaré desde mi casa.
Bueno. En ese momento, digamos, la cuestión de estos obstáculos a lo presencial se van a ver ya eliminados. O sea, esa cuestión justamente, la de celebración de audiencias y todo tipo de actos de inmediación que ahora están paralizados, o suspendidos o entorpecidos por la pandemia, van a pasar con la pandemia. Eso no hay dudas de que en el expediente digital, porque por otro lado, el producto de esos actos presenciales, la declaración de testigos, como ya lo estaba haciendo desde antes, va a quedar digitalizado. O sea, el retornar luego de la pandemia al contacto personal en ciertos eventos procesales no le quita carácter digital al proceso. No le quita carácter digital al proceso. Así que bueno, todos estos problemas de la inmediatez, del principio de inmediatez, durante la pandemia se van a superar con la pandemia. Bien. Bruno Molina pregunta, ¿cómo certifica el actuario un expediente digital? Ejemplo, en expediente digital, perdón. Ejemplo, cuando se arma el cuadernillo del artículo 250 para enviar a cámara. Y finalmente va a venir el doctor Gatti para hacer su pregunta sobre representación. Pero bueno, esa entonces... Sí. ¿Cómo certifica digitalmente? ¿Cómo certifica el secretario el cuadernillo 250 para mandar a la cámara? ¿El cuadernillo está digitalizado completamente? No, hay cosas que no están digitalizadas ahí. Y debería. Si no nos ordenan digitalizar todo, pero... A ver, los cuadernillos de los 50, por ejemplo, de apelación, si no obran los pasos procesales originalmente digitales, todos. Por eso, seguramente están papelizados, obviamente, es un cuadernillo. Sí. Entonces, ahí hay que ver qué quiere hacer la Cámara. Sí. Hoy, en general, ningún organismo, los superiores, la Corte, no quiere causas. Si viene de Zárate Campana, viene un expediente civil, lo que le pedimos a las cámaras es que nos envíen la parte digital de ese expediente y se queden con los papeles. Y yo le digo, si yo preciso algo, se lo voy a pedir, pero quédese con esto y a mí mándeme, como decíamos hoy, mándeme el recurso y la sentencia. Después quizás le pida más cosas. Si eso pasa con las cámaras, para tratar ese cuadernillo, lo que tendrían que pedir, más que una certificación, es que le envíen la digitalización del cuadernillo. Sí, es así. Es lo que va por lo menos... Y cuando digitaliza el secretario o digitaliza el órgano, esa digitalización hecha de oficio por el órgano ya tiene la autenticidad del trabajo hecho por un fedatario. Bien. Doctor Gatti, si se anima a hacer la pregunta, para liberando el micrófono, acá pregunta, vuelvo con la personería. ¿Un poder especial se presentará solo digitalizado? Poder especial donde intervino un escribano, estamos hablando, el tradicional. Sí. Un poder lo que notarial, pasa es que entiendo que si es laboral, son las cartas poder. No sé si se refiere a eso. Si es carta poder, la carta poder hoy se puede hacer digitalmente. Se debería poder hacer digitalmente. A ver, si el tribunal acepta la firma mediante estos mecanismos de Acrobat. Sino con una pequeña violación a la cuarentena, el trabajador va hasta el tribunal, firma la carta poder y eso se escanea y el secretario incorpora eso al expediente como carta poder. A ver, doctora Mengozzi, ¿estás entendiendo cuál es la pregunta o a dónde apuntamos? Y por ahí intervenir vos. Libera tu micrófono, ¿querés? No. No lo tenemos a Gatti. Se nos ha ido Gatti. ¿Está Gatti? No sé, yo entiendo que se refiere a la carta poder, que bueno, tiene que firmarla obviamente el trabajador y si se presenta en forma digital, luego se debería presentarla y adjuntarla en formato papel, pero en las actuales condiciones eso resulta imposible. Claro.
lo que está preguntando. Sí, sí, sí. Con lo cual Sí, tenemos que tener... él tiene el micrófono, no lo puede habilitar el micrófono, por eso. A ver, Bien. acá me pregunta. A ver, un segundito, sí. Hola, sí. Decilo, a ver. Yo no escucho, Mónica. Ah, No llego a escuchar. dice que, a ver, volveme a decir que yo lo transmito entonces, volvé de nuevo entonces. Ahí me lo va a explicar. Ahí está. Sí, de nuevo. Uno es el caso de la carta poder laboral, sí. Sí, hoy lo hacen por escrito. Sí. Claro, él dice porque la carta poder no puede ser certificada hoy por el actuario. Entonces, presenta digital, claro, él acompaña eso, pero y se transforma en depositario del original, decís vos. Depositario del original y al fin de la pandemia tendrá que exhibir el original del soporte de papel. Es así, ¿no? Claro. Esa es la duda. A ver, lo que o el estemos presidente de dando la sociedad anónima, claro, ese es el tema. El presidente de la SA, ¿no? A ver. Sí. Claro, se presenta el de la SA con un patrocinio letrado y tiene que acreditar la personería, claro. Pero, sí. A ver, gente, esto es muy simple. A ver, ahí. Todos estos sistemas Ahí lo se va a solucionan con la firma hológrafa de la parte, sea del gerente de la SA, sea del trabajador en la carta poder. La firma hológrafa, a ver, hoy comentábamos que eso no implica violar la cuarentena. Recordemos que hay excepción para romper la cuarentena, el aislamiento, por trámites urgentes, si mal no recuerdo. Si yo tengo que ir a firmar una carta poder para iniciar un juicio laboral porque prescribe, supongamos, no sé, aunque también podría iniciarse invocando el 48, pero bueno, o una figura similar en este contexto, pero a ver, la firma de este tipo de actos procesales entiendo yo, puede ser incluida dentro de un trámite urgente que hay que hacer. A ver, con lo cual, sin recurrir a todo el circunloquio y todas las vueltas que generan las firmas electrónicas por formatos que no son la firma electrónica que tienen los abogados, me parece que hoy lo resolveríamos llamando a la parte o yendo hasta la casa de la parte y que firme. Lo otro también se puede, pero tendrá más riesgos, por supuesto. Por supuesto. A ver, el doctor Enrisi, el doctor Enrisi, el juez contencioso de San Isidro, quiere hacer una pregunta, Carlos. A ver. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. No sé si me escucha. La verdad, le quería agradecer su exposición, fue clarísima. Yo lo que quería preguntarle nada más para cerrar es si la no recepción de documentación en papel por los tribunales superiores que usted mencionó tiene algún fundamento normativo, porque acá en primera instancia nosotros recibimos material del correo que son devoluciones de expedientes o incluso algún documento que lo recibimos, obviamente que hacemos el resguardo sanitario pertinente, y la propia Corte en la 3975, si no me equivoco, dijo que los expedientes mixtos, todo lo anterior no corresponde digitalizarlo, con lo cual implicaría una remisión del expediente físico para que la Cámara o eventualmente la Corte pueda resolver alguna cuestión que hace a su jurisdicción. Sí.
es todo un tema, porque la verdad es que a nosotros, con las restricciones de personal que impone la acordada la 386, la resolución 386, no tenemos personal suficiente para escanear, que lleva mucho tiempo, y de alguna manera componer el expediente para que los tribunales superiores puedan hacer su trabajo después. Exactamente, Y doctor. nos lleva a tener una atención con la Cámara que tiene más recursos, que desde mi punto de vista deberían ser ellos los que tienen la dificultad para ver el expediente. Yo voy todos los días al despacho, puedo ver lo que tengo, pero lleva la dificultad de que se nos trasladan a nosotros la digitalización con teniendo un empleado o 2 empleados por día en el tribunal. Y sí, arreglate con tu cámara. Sí, la verdad que es eso, es cuestión de... La verdad que estoy indignado. Yo respondo por lo que hacemos en la Secretaría Civil de la Corte, que es no voy a pretender que las cámaras me digitalicen las cosas. O sea, yo les pido que me manden lo que tienen digitalizado ya de origen, y el papel, le digo, ténganlo ustedes, que si yo preciso, veo si les pido, y en el caso de que precisara todo el expediente, no voy a pretender que la cámara me lo digitalice, sino que le mando un correo de la Corte que lo agarra con guantes al paquete, y lo carga en el baúl y me lo trae. Eso es lo que yo haría. Pero todos no somos iguales. Qué gusto escucharlo, doctor. Gracias. No. Está bien. Sí. Bueno, nada, me parece que ya ha habido más preguntas. María Marta, no. No. Bueno, la verdad agradecer un montón la disponibilidad del doctor Camp, siempre realmente un amigo de la provincia y del departamento judicial. Para nosotros es un compañero en estos temas, así que muy esclarecedor. Y bueno, por supuesto agradecer la participación de todo el mundo, la buena onda y las inquietudes, ¿no? Que es todo, me parece que es un gran signo de preguntas que se abre para todos en esta etapa que, bueno, tenemos que transitar juntos. Así que con grandes preguntas y arriesgando respuestas, me parece, en este camino. Hay muchas respuestas que estamos arriesgando, Mónica. Estamos aprendiendo sobre la marcha esto. Se está haciendo sobre la marcha. Sí. Y bueno, en este afán de esto, ¿no? De la prestación del servicio de justicia, y como me gustó la parte final de tu artículo cuando vos hablas del derecho humano a un derecho procesal eficaz, ¿no? Y con celeridad y con eficacia. Sí, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el viernes, que seguimos con otra parte que ya les comunicaremos también sobre temas procesales. María Marta, ¿querés abrir el micrófono? ¿Cuál sería el viernes? El viernes a las 3 de la tarde está la jornada sobre el juez y la prueba electrónica, que va a estar a cargo del doctor Ordóñez. Perfecto, bueno, así que... Para inscribirse en la sección Instituto de la página de la Suprema Corte. Muy bien, bueno, esto fue a pedido del doctor Gatti, así que auguramos una buena concurrencia. Bueno, un abrazo y vayan a cenar, vayamos a cenar. Un gusto. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Doctor.